el senador José Miguel Insulza, que es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y que está en contacto con Mesa Central a esta hora. ¿Cómo está, José Miguel? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Fue bien potente en ese sentido la señal del gobierno, y una de las cosas que llamó la atención, senador, es esta declaración del presidente de que el tema se va a abordar sin complejos. ¿Cómo ha visto usted lo que ha pasado en las últimas horas como partícipe, además? Mire, el presidente dice de pronto las cosas de manera muy acertada, y esto fue muy acertado, porque en realidad ha existido de parte de determinados sectores del país un complejo con el combate a la delincuencia. De dos maneras, ¿no? Los que sostienen que esto tiene que llevarlo solamente la policía y que no es un asunto necesariamente del gobierno, y los que de alguna manera confunden desigualdad con delincuencia, ¿no? Entonces, esas dos cosas creo que el presidente las despachó con una sola palabra, sin complejos, ¿no? Bueno, y hay una serie de medidas que están en el Congreso que debieran reactivarse y que varias de ellas pertenecen a la agenda de seguridad del gobierno anterior, que en su momento el propio presidente decidió no apoyar algunas de estas medidas. ¿Qué opina de eso, senador? ¿Cómo cree usted que va a avanzar esta tramitación y si no abre acaso también un flanco para una acusación? El plan propiamente tal no es de tramitación completa, no es que se vaya a dictar una ley con el plan, ¿no? Pero hay varias normas que es necesario actualizar y desarrollar ahí. Por ejemplo, se habló de algunas instituciones que es necesario poner al día con las cosas que están ocurriendo hoy día. Voy a poner el ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, la aduana es una institución muy ilustre, etcétera, pero nació para controlar aranceles, ¿no? Y hoy día los productos que entran al país casi no pagan aranceles. Entonces entiendo que el personal tiene que ser la aduana tiene que ser reestructurado, hay que de alguna manera reentrenar a la gente que está trabajando ahí porque lo que hoy día se necesita es que se busquen armas y se busquen drogas, no que se busquen aranceles, no que se busque quien evadió algún impuesto. Es decir, entonces hay una cantidad de instituciones que van a tener que ser reformadas y eso probablemente requiera leyes. Ahora estamos un poquito atrasados todavía con las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos todavía las indicaciones del gobierno al proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Pública, que está en el plan. Uh-huh. No tenemos todavía algunos temas de la reforma de Carabineros, y nosotros mismos tenemos algunas leyes que aún tenemos que despachar. Entonces esto va a avanzar en el Congreso, pero yo espero hacerlo lo más rápidamente posible. Voy a tomar el contacto hoy día también con los diputados de la Comisión de Seguridad de la Cámara para ver si podemos tratar algunos proyectos en conjunto en Comisiones Unidas, ¿no? O en lo que se llama la bicameral de seguridad pública que existe. Uh-huh. Así que haremos un esfuerzo grande, pero no creo que esto vaya a salir de la noche a la mañana, y como digo, no hay que confundir el plan con las leyes que hay que revisar, ¿no? Ya, y en materia legislativa, ¿qué es lo que a usted le toca? ¿Por dónde habría que partir? ¿Cuál sería su prioridad? Mire, yo hoy día mañana vamos a discutir, entre el martes y miércoles vamos a hacer la discusión de dos leyes. Una, la ley de robo de madera, que debería salir más rápidamente porque creo que hay bastante consenso respecto de ella. Se está votando artículo por artículo en la comisión, pero creo que va a salir pronto. Y en segundo lugar está la ley de usurpación, en la cual tenemos, desgraciadamente, a mi juicio, un proyecto que no es lo mejor que hubiéramos querido y habrá que complementarlo con algún otro, ¿no? ¿Cuál es esa ley, tengo detrás senador? de eso el proyecto sobre personas desaparecidas, el proyecto sobre que permite requisar todos los bienes ligados al narcotráfico, ¿no? Que es una cosa que está hace bastante tiempo también, y como digo, estamos esperando las indicaciones del gobierno de estos proyectos. ¿Cuál es el proyecto de usurpación que mencionó? ¿En qué consiste? El que tiene que ver con la toma ilegal del terreno. Ah, ya, ok. Pero aquí el problema, claro, es que el proyecto no distingue bien entre los que se toman el terreno porque no tienen vivienda, que es una cosa en Chile, por así decirlo, ya bastante histórica, y aquellos que están se están demarcando terrenos para venderle esos demarcan terrenos y se los venden a la gente que anda buscando casa. Entonces eso, por ejemplo, en mi región está lleno de esas demarcaciones, ¿no? Claro. Y para eso hay que buscar procedimientos más rápidos para sacarlo fuera pronto, porque de lo contrario vamos a terminar con todo el terreno, con todos los terrenos de bienes nacionales e incluso los terrenos privados demarcados por estos delincuentes, ¿no? Que son mafias que hacen control territorial. Exacto. Y en el caso de usted hace esta distinción, pero en el caso de las personas que se toman terreno, digamos, por necesidad, ¿cómo se resguarda también el derecho de los propietarios de esos terrenos? ¿Cómo se concilia? ¿Cómo debiera quedar en la ley?
Mire, yo creo que necesariamente la regularización de los loteos tiene que pasar por el respeto de los derechos de los propietarios que han sido, que de alguna manera han sido despojados de su terreno, eso por cierto. Pero hay una ley ya en marcha sobre ese tema. Se aprobó en general en el Senado y está en la Comisión de Vivienda una ley sobre regularización de los loteos irregulares, por así decirlo. Ya. Pero no de los loteos brujos, ¿no? Los loteos brujos hay que deshacerlos, hay que terminar con ellos de alguna manera. Ya. Senador Insulza, respecto del control de armas también se hacen algunos anuncios. Esta es una ley que se tramitó durante 14 años en el Parlamento, que fue aprobada en enero, que todavía no tiene reglamento. Sí. ¿Usted considera que debiera pasar con eso? ¿Se debiera endurecer más? Mire, el gobierno tiene que dictar el reglamento, pero la ley es buena. Puede acortar, puede disminuirse aún más el número de armas, eso se verá. Pero el problema principal en materia de armas no es la falta de una ley respecto de las armas legales. Si bien hay muchas armas legales en el país, probablemente más de la que quisiéramos tener. Sino el problema es el 1,5 millones de armas ilegales que entran. Y para eso hay que regular bien, hay que regular mucho mejor aduana, hay que hacerse cargo mucho más de los paquetes que llegan por correo y otro tipo de cosas. Hay que ver los problemas de contrabando. Las mafias también están muy metidas en el contrabando. O sea, el tema no es tanto aplicar la ley, sino que hay una cantidad importante de armas a las cuales la ley no es aplicable porque no se sabe que están ahí. Claro. Hay que buscar la forma de... Se han requisado varias decenas de miles de armas en el último tiempo, y está claro que la persona que se sorprendía con armas generalmente se le quita de inmediato, pero es un trabajo de chinos, perdón la palabra, ¿no? Es un trabajo exagerado que realmente no siempre se está haciendo bien. Hay mucha falta de información, hay falta de inteligencia sobre esta materia. Como digo, el problema son las armas ilegales, ¿no? Las que no están registradas en ninguna parte. Ya, y eso debiera perfeccionarse en la ley. ¿Perdón? ¿Eso debiera perfeccionarse en la ley? No, es que no hay perfeccionamiento, hay trabajo policial, es trabajo policial. Ya, entonces, volviendo al tema... No es dictación de ley. Volviendo al tema de la ley de armas. La mayor parte de la gente que tiene armas de fuego las tiene de manera ilegal, no le podemos aplicar ninguna ley, pues. Ya, le entiendo el punto. Entonces usted dice que la ley que fue aprobada en enero es una buena ley, que no necesitaría... Yo creo que es una buena ley, sí, se trabajó por muchos años, limita muy sustantivamente la gente que puede tener armas, nadie puede tener más de 2 armas, todas las armas tienen que estar en un determinado lugar, se pueden incluso pedir que las armas se exhiban cuando se hace un control, que no puede, la gente que tiene armas tiene que tener cursos previos, tiene que tener informes psicológicos, hay una cantidad de cosas que aplicadas bien, para el que quiere un arma legal lo hace difícil y lo hace mucho más ordenado. Pero el problema son las armas que no han pasado por ninguna parte o las que han salido del área legal y han pasado a la ilegalidad siendo transferidas ilegalmente, irregularmente. Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza, que es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Otro de los anuncios que se hace por parte del gobierno es la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Municipal, y hay una cifra que es bastante elocuente, que nos contaba ayer Carlos Cuadrado, que estuvo con usted allá en Arica, que hay comunas en Santiago que tienen 138 pesos por habitante para cubrir su seguridad y otras que tienen 38.000 pesos por persona para cubrir su seguridad. ¿Cómo se resuelve eso? Aquí hay una cantidad de problemas. Efectivamente, esto ocurre porque hay comunas que son mucho más pudientes que otras, ¿no? Y que destinan parte de sus recursos a eso. Y las comunas las comunas que no tienen más recursos no tienen dinero que destinar. O sea, aquí la comparación, si usted hace la comparación entre Vitacura, Las Condes y La Pintana o La Granja, es mucho mayor en la cantidad de dinero que en general tienen esas comunas. Ahora, para eso en realidad hay que tener fondos y ser capaz de entregársela a las comunas que realmente lo necesitan a cambio de planes claros, pero también hay que delimitar muy bien qué es lo que van a hacer las policías municipales, porque no es que puedan decir, mire, hay programas muy interesantes de trabajo comunitario, pero que no rinden todo el efecto que tienen que rendir. No, las policías ahí sí que hay que dictar alguna norma sobre qué temas pueden llevar las policías. Las municipalidades, perdón. Uh-huh. Pero quiero poner un tema. Allí cuando empezó la presentación se presentaron un esquema, una información acerca de cuáles eran los temores de la gente, cuáles son los temores de la gente, cuáles son las preocupaciones de la gente. Uh-huh. Y junto con los asaltos, los hechos,
la mayor parte de la gente, sobre todo de zonas más modestas, plantea lo que se denominan temas de incivilidades, ¿no? O sea, las calles, la falta de iluminación en las calles, las pandillas de microtraficantes, el botadero de basura en cualquier parte, los rayados murales, todas esas cosas que no alcanzan para hacer delitos, muchas de ellas, pero que sí le complican la vida a la gente y hacen desordenada la vida en las comunas, ¿no? Dice que en eso los municipios tendrían mucho que hacer. No hay la normativa suficiente, tenemos que revisarla, pero la atención a este problema, que por donde empieza el delito generalmente, por ahí empieza la delincuencia, y que si usted le pregunta a los vecinos de los barrios populares cuáles son sus problemas, bueno, son las incivilidades. Por esa razón, por ejemplo, que tenemos una ley que a muchos intelectuales no les gusta, que es esta, que se pueda cerrar las calles, ¿no? Pero claro, es la única cosa que la gente puede pensar para proteger su casa, ¿no? Entonces, en eso yo creo que los municipios tendrían, todas esas cosas los municipios tendrían que tener mucho más actividad. Senador José Miguel Insulza, le propongo que entremos en materias más políticas, si se quiere, con lo que va a pasar el lunes, la entrega del texto de la nueva Constitución, el inicio de la campaña de cara al plebiscito de salida y específicamente lo que se discute en el Congreso para el 5 de julio. De hecho, ha quedado fijada la sesión en la Comisión del Senado para abordar el tema de los 4/7. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo lo votaría eventualmente? Yo le confieso que los senadores socialistas acordamos que hasta que no se entregara el texto de la Constitución al presidente de la República y no tuviéramos, por así decirlo, el texto oficial que va a ir al plebiscito, nosotros no vamos a adoptar, no vamos a aprobar nuevas leyes, por así decirlo, no vamos a aprobar nuevas leyes. Y también el texto yo entiendo que esto es para reformar la actual Constitución, ¿no? Sí. No estoy en esa comisión, yo esto es para reformar la actual Constitución. ¿En qué se puede reformar desde aquí hasta que, digamos, haya plebiscito y entre en vigencia la nueva Constitución? ¿En qué se puede reformar la actual? ¿Para qué? Bueno, para cambiar un poco tarde las reglas del juego, a mi juicio. Ese es el problema. O sea, como decir, por ejemplo, mire, en el artículo, los únicos cambios significativos pueden ser a los artículos transitorios que crearon la Asamblea Constitucional y ese tipo de cosas, ¿no? Y ese es un asunto bastante delicado, a mi juicio. Pero lo que uno entiende es que esto, lo que busca la propuesta de los senadores Walker y Rincón es tener una alternativa de ganar al rechazo. Claro, es que usted le voy a ponerle un ejemplo, este es un ejemplo, por favor, exacto, o sea, que diga ahí, mire, si fuera rechazado se va a hacer tal cosa, pero si fuera rechazado, eso tenemos que ver una vez que se rechace. No se puede adelantar tanto, porque mucha gente ve eso como una incitación al rechazo, y eso no es lo que se quiere, no es lo que nadie quiere, pero no. Yo por lo menos esto lo vamos a estudiar con mucho cuidado, repito, después del lunes, después de que el presidente decida la Constitución. Pero en principio nosotros estamos bastante dudosos de empezar a poner el plan B en la Constitución, en la antigua Constitución. Es un poquito delicado. Ok, lo entiendo. Senador Insulza, ¿y cómo ha visto al gobierno en relación precisamente al trabajo de la convención y lo que pueda pasar eventualmente en el plebiscito de salida? Porque al principio uno diría que el presidente era bastante entusiasta y en ese sentido no se separaba, digamos, del trabajo de la convención, y ahora quizás hay más cautela de cara además a lo que indican las encuestas. Bueno, yo creo que el gobierno, como lo dijo el presidente, el presidente Lagos lo dijo hace alguna vez, claro, pues tiene que ser presidente, todo lo demás, pero como tiene su corazoncito, o sea, para el gobierno no es indiferente que se apruebe o se rechace el texto de la Constitución, ¿no? No es cualquier cosa. Por lo tanto, ahora, pero yo creo francamente que la actitud del gobierno es la correcta, y yo tengo, por ejemplo, por ahí uno de estos panfletos, estos dípticos, ¿no?, que se reparten llamando a la gente a votar. Y la verdad es que si usted examina cuidadosamente, no hay nada que esté llamando a votar de una determinada manera. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que hacer llamar a la gente estimular a la gente para que participe en la votación, reconociendo, sin embargo, que esa votación le puede ser desfavorable, si usted quiere. No es una tarea fácil, pero hasta ahora se está cumpliendo bien.
Ya, pero hasta hace poquito nomás el ministro Jackson el domingo decía que de no ganar el apruebo se hacía cuesta arriba la ejecución del programa. Ese es otro asunto y no es así, fíjense. La verdad es que yo creo que esta estructura de gobierno, la que tenemos hoy día, va a ser cambiar. Estoy imaginando que la Constitución es aprobada, ¿no? Va a ir cambiando, claro, pero va a estar funcional hasta el día que este gobierno termine. Entonces yo no sé de qué manera va a haber el mismo Congreso, va a haber la misma Cámara de Diputados, van a haber las mismas normas, etcétera, y por lo tanto este gobierno va a gobernar con la Constitución que tiene, salvo aquello en que sea completamente cruzado con las leyes que tiene, salvo que en algo sean completamente contrarias a la nueva Constitución, ¿no? Pero entonces ¿por qué sería más difícil? No entiendo. O sea, los senadores van a ser los mismos, los diputados van a ser los mismos, los procedimientos van a ser los mismos, que se van a ir cambiando poco a poco, tiene que cambiarlo el Congreso. Por lo tanto, los próximos 4 años serían un periodo de transición en caso de aprobarle la nueva Constitución, que no tiene por qué dificultar el funcionamiento del gobierno, ¿no? O sea, las nuevas autoridades van a ser elegidas justo con el reemplazante del presidente Boric. Y por último, senador, ¿cuál es su postura frente a las críticas de sus pares ahí, de algunos de sus pares en la Cámara Alta, hacia el trabajo del ministro de las Express? Mire, yo creo que eso está bastante superado. Son problemas, yo diría, casi personales, de trato personal. Eso ocurre mucho entre la gente, ¿no? Nosotros nos preocupó, y lo comenté yo con la presidenta del partido, esto, que en realidad el mismo día que los socialistas somos los más estrictos, los más escrupulosos cumplidores de las obligaciones con el gobierno votando el estado de emergencia. Todos decimos que sí, todos lo votamos favorablemente. Al mismo tiempo nos peleamos con el ministro, con lo cual las noticias se van para ese lado. ¿Reprocha usted en ese sentido a Durresti y a Estamos Espinosa? tratando de revisar eso. Yo no critico a mis compañeros. Ellos creen que hay razones para criticar a un ministro. Es razonable, pero que esto no se confunda con nuestro pleno apoyo a la acción del gobierno. Eso es lo que sería negativo. Ya, pero ¿le parece que con el protagonismo que va a tener el Congreso en estos 4 años, pase lo que pase el 4 de septiembre, Giorgio Jackson es la persona adecuada para las negociaciones? Mire, yo creo que yo por lo menos me entiendo bien con él. O sea, nosotros nos reunimos habitualmente, pues fluía la información sobre los textos legales que vamos a acudir. Mire, si lo que pasa viene simplemente lo siguiente. El ministro Jackson es el ministro encargado de la legislación y por lo tanto del trato con el Congreso. Y en muchos aspectos en la Convención Constitucional, sí, pero no tiene razón. Es que me tengo que bajar, ya lo lamento mucho, estoy mal No aquí, se preocupe. desgraciadamente. No se preocupe, ¿Aló? no se preocupe, senador. Ya. Sí, ahí ya entendemos cuál es el punto final. Muchas gracias, senador Sí. Insulza, por la conversación. Le agradezco mucho, muchas gracias. Hasta la próxima, chao. Hasta luego, gracias.